Bienvenidos a CryptoGloria, su canal de criptomonedas. En esta oportunidad vamos a hablar de qué es el análisis técnico. Bien, vamos a empezar con una definición extraída de Wikipedia y dice: el análisis técnico, dentro del análisis bursátil, es el estudio de la acción del mercado, principalmente a través del uso de gráficas, con el propósito de predecir futuras tendencias en el precio. Básicamente lo que busca el análisis técnico es saber qué va a pasar en el futuro. Entonces, para eso se basa en ciertos principios. Vemos acá los tres principios en los que se basa. Dice: todo está descontado en el precio precio se mueve de acuerdo a tendencias y la historia en el mercado tiende a repetirse. Respecto al punto 1, vamos a decir que según la teoría del análisis técnico, en el precio se encuentra todo lo que sucede. Es decir, las tendencias a futuro, lo que sucedió en el pasado, lo que el mercado cree que va a suceder, lo que el mercado no cree que va a suceder. Todo está reflejado en el precio. Por lo tanto, con saber el precio, uno puede saber todo. Ese sería el principio a partir del cual funcionaría el análisis técnico. Vale recordar que el análisis técnico está en contraposición con el análisis fundamental. El análisis fundamental lo que mide es básicamente, o sea, en su forma más fundamental, ¿no?, las estructuras, lo que forma un activo, ya sea Bitcoin o una acción o un bono o lo que sea, cómo eso está relacionado con el precio, ¿sí? O sea, sus valores fundamentales, por ejemplo ganancias o características técnicas, todo eso se mide en el análisis fundamental, pero en el análisis técnico no. El precio es lo que nos da todo. Principio número 2. El principio se mueve de acuerdo a tendencias. Según el análisis técnico, a través de tendencias podemos establecer cómo se va a comportar el precio a futuro. Es decir, si el precio está subiendo, uno puede determinar que el precio va a seguir subiendo o va a bajar si uno presta atención a otros valores, ¿no?, de ese activo. Número 3 sería: la historia en el mercado tiende a repetirse. Esto es fácil, es como la historia del mundo. Si hubo guerras, va a haber más guerras. Si no hubo guerras, va a haber paz. Si el precio bajó y subió, el precio va a bajar y subir en el futuro. Así que vamos a ver un par de indicadores, como se llaman, que son las herramientas a través del cual el analista trabaja. Muy bien. Tenemos acá el precio de Bitcoin relacionado con el dólar, ¿no? Bitcoin versus dólar. Esto serían análisis a través de velas. Las rojas indican que el precio baja, las verdes que el precio sube. Acá vemos el precio a lo largo de un año, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para sacar más información? Bueno, podemos usar indicadores. Vamos a agregar uno. Podemos insertar indicador y vamos a elegir el Moving Average, que acá vamos a poner la definición. En castellano serían medias móviles. Muestra el valor medio del precio de un instrumento durante un determinado periodo de tiempo. Cuando se calcula Moving Average, se promedia matemáticamente el precio del instrumento durante un periodo de tiempo dado. En función del cambio del precio, su valor medio va aumentando o disminuyendo. Bueno, lo vamos a ver más en la práctica. Acá vemos que se agrega una línea azul, ¿sí? Ese sería el Moving Average o la media móvil. Pero si prestamos atención, vemos como que esta línea azul se comporta muy parecida al precio, ¿no?, al precio de Bitcoin. En principio diríamos que no nos da mucha información nueva, pero si vamos a formato y elegimos, por ejemplo, más días, el promedio muestra los 9 días en este programa, ¿no? Pero si lo cambiamos por 30 días, ¿qué pasa? Vemos que la curva azul ya no es un calco de los precios. Vemos que en algunos puntos está más abajo del precio, en algunos puntos está más arriba. Acá, por ejemplo, está más arriba, acá está más abajo, acá está más arriba. Y ahí es cuando entra la gracia, ¿no?, del análisis técnico.
Con herramientas simples como esta podemos ver cómo se está comportando el mercado a largo plazo, ¿no? O sea, acá nos puede dar la pauta, si vemos este punto, ¿no? Donde estuvo el último pico, ¿no? La última cima de Bitcoin en el 17, 18 de diciembre. Si vemos el precio de Bitcoin y vemos el promedio de los últimos 30 días, lo que vamos a ver es que en ese momento el precio estaba mucho más arriba de lo que estaba el promedio. Esa pauta, esa idea nos dice, cuidado, el precio se fue mucho más de lo que venía haciendo últimamente. Por lo tanto, eso nos puede dar la idea de que se estaba tratando de una burbuja, ¿no? De un valor irreal, que no era algo que estaba reflejando la realidad del mercado, sino que tal vez por la emoción de la subida o por diferentes factores que no vienen al caso, Bitcoin se fue mucho más arriba de lo que realmente debería haber estado. Bueno, cuando esa cima vuelve a valores más normales, vemos que toca la media móvil y bueno, ahora el mercado se estabiliza, lo que se llama una corrección, es decir, el precio baja, y tal vez ahora volvamos a ver a un Bitcoin reflejado más en sus valores, podríamos decir reales de cierta forma, pero vamos a decir que son promedio. Ahora, ¿qué pasa por ejemplo si esto lo aumentamos y en vez de 330, lo hacemos durante un año? Que el promedio de la línea azul se refleje en lo que se refiere a un año. Vamos a ver que los valores actuales de Bitcoin siempre se encuentran mucho más arriba. ¿Y qué va a significar esto? Esto podría significar que Bitcoin está sobrevaluado, que el valor real de Bitcoin, sino que sea mucho menor. Claramente esto se trata de un promedio, ¿no? Pero sí lo que estamos diciendo es, Bitcoin tal vez se encuentre sobrevaluado, y este es el tipo de análisis en el que se basa el análisis técnico. Por supuesto que si solamente usamos una variable y si le ponemos valores promedio muy aleatorios, si yo a esto le pongo, no sé, 1000 días, bueno, esto nos va a mostrar cualquier valor, ¿no? Porque si yo lo extiendo demasiado ya no está reflejando la realidad del mercado. Entonces uno tiene que saber cuál es el promedio real, que no existe. Por eso el análisis técnico es tan ambiguo, es tan subjetivo. Uno tiene que ir encontrándole el ritmo al mercado. Tal vez el valor real sea 100 y en ese caso Bitcoin estaría subvaluado. Bueno, el que lo vea de esa forma va a ver un Bitcoin que todavía tiene para crecer. Por eso también el análisis técnico no es que es una predicción del futuro. Hay una gran equivocación de parte de mucha gente que cree que esto es adivinación del futuro. No, es simplemente un análisis que intenta describir el futuro o tratar de predecir el futuro, pero que no es una forma real de describir cómo va a ser el futuro. Es simplemente el análisis a partir de los datos del pasado, ¿no? A partir de datos históricos. Bueno, este es simplemente una de las herramientas, uno de los indicadores más sencillos, más básicos, ¿no? Es un promedio a través de ciertos días y nada más. Después hay, por ejemplo, otros indicadores. Tenemos uno muy usado, que es el MACD, MACD. Y vamos a ver primero cuál es la definición, ¿no? MACD, Moving Average, Convergence, Divergence, medio complicado el nombre, pero no importa. Media móvil de convergencia, divergencia. Un MACD positivo nos dice que se está acelerando la suba de precios del activo, lo cual es una señal de que deberíamos tener ese activo en el portafolio. De manera similar, un cruce de la línea de 0 del MACD indica un cambio de tendencia. Si cruza la línea del 0 desde abajo, o sea, cambia de valores negativos a positivos, es un indicio de cambio de tendencia bajista a tendencia alcista del activo. Cambios de valores positivos a negativos del MACD hablan de un cambio de tendencia alcista a una bajista. De nuevo, esto no significa que el MACD nos permita predecir el futuro, pero sí nos puede llegar a hablar de hasta qué punto se está sobrecomprando un activo, en este caso Bitcoin, y hasta qué punto está subvaluado o vendido por demás. Es decir, que el MACD por ahí nos
permite determinar qué es lo que gana. Los bulls, los toros que están tratando de empujar el precio arriba, o los bears, los osos que están apostando a un precio a la baja. Bueno, con el BANC-D tal vez podemos tener una idea más clara, pero simplemente se trata de promedios, ¿no? De lo que estuvo sucediendo, no hay acá una adivinanza o magia. Otro de los indicadores muy usados, ¿no? Es el RSI. Es un indicador tipo oscilador que varía de 0 a 100 marcando zonas de sobrecompra y sobreventa. RSI son las siglas de su nombre en inglés, Relative Strength Index, que traducido al español es índice de fuerza relativa. Entonces podemos ahora también agregarlo. A ver si está. Y acá vemos los promedios, ¿no? De este índice. Y podemos tratar de hacer una relación entre lo que estuvo sucediendo y lo que el indicador nos muestra. Tal vez en esta parte de arriba Bitcoin estaba a un precio excesivamente alto. ¿Ves? Justo cuando el indicador está marcando una baja es cuando nos está diciendo cuidado que esto puede seguir yendo a la baja. Es decir, tal vez no podamos vender en el punto máximo, quien pudiera, ¿no? Ojalá todos pudiésemos, pero tal vez podamos decir, muchachos, parece ser que esto va a seguir bajando. Y efectivamente, a medida que baja el indicador, también baja el precio. Por supuesto que esto no es siempre así, pero es también cuestión de ir viendo, ¿no? Es decir, nadie nos garantiza que el RSI nos va a dar dinero si lo seguimos al pie de la letra. Pensemos también que hay un montón de personas, hay mucha gente que se basa en estos indicadores. Y si muchos se basan en esos indicadores, medio que pierde algo el sentido, ¿no? Si todos tratamos de vender en el momento exacto, bueno, hay alguien que va a decir yo voy a vender antes, entonces ya el indicador va a perder parte de su potencia. Es una ciencia y también arte que no solo sirve para Bitcoin y otras criptomonedas. Esto nace con las acciones, con el famoso índice Dow Jones. Es un índice que creó esta persona Dow, que estuvo analizando acciones. Estamos hablando a principios del siglo XX, en el 1900, con los trenes y ese tipo de cosas, digamos. No es que esto es algo que nace con lo digital. Pero interesante para todos aquellos que quieran profundizar en el comportamiento de los mercados. Y desde ya, si tienen algún descubrimiento que quieran compartir, por favor háganlo. Y si quieren saber algo más del tema, coméntenlo o manden un email que vamos a estar tratando de hacerlo. Muchas gracias y será hasta la próxima.